Hoy queremos profundizar en esa pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cuándo eliminan la famosa mascarilla? Vemos que en muchos países ya del todo no se usa, no solamente en lugares abiertos, sino también encerrados. Queremos analizar esto con el doctor Carlos Estrada, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Patricia, gusto saludarte para vos y para todos los que están pues ya conectados desde temprano de lunes. Y creo que esa es la pregunta clave, es la pregunta que por mucho tenía que llegar y va llegando de la mano de otros cambios que ustedes ven que se han dado con las medidas, las restricciones. Y creo que es importante en este momento explicarlo. Así como al inicio de la pandemia tuvimos muchas explicaciones, creo que es valioso aportar con ustedes hoy por qué. ¿Por qué sería interesante quitar o no quitar la mascarilla y cuál es la razón médica inclusive detrás de esto? Exacto. Empecemos analizando, o a lo mejor, ¿cómo ve usted, verdad, el panorama con respecto allá, la eliminación aquí en Costa Rica? ¿Será pronto? Yo creo que es importante primero tomar en cuenta que no estamos en el mismo momento de hace 2 años, ¿verdad? Esto es valiosísimo entenderlo. También tomando en cuenta que el virus pues realmente ha ido pues variando su agresividad en el sentido de que ustedes ven que hemos tenido inclusive eventos masivos y no ha habido una catástrofe sanitaria. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿estamos en otra etapa? Sí, estamos en otra etapa y las etapas cuando cambian tenemos que cambiar nosotros también. La mascarilla es evidente que es útil y es uno de los elementos que nos ha servido también para frenar un poco la transmisión del virus, pero es importante ver que en otros países, a pesar de toda la cantidad de personas que podrían exponerse, se han ido retirando. Yo creo que es valioso entender que la mascarilla nos sirve en espacios cerrados, Patrick. Esto creo que ha quedado un poco como en el olvido. Mucha gente todavía camina en la calle con la mascarilla, eso nunca se indicó. Y por mucho, en este momento, el concepto de inmunidad de rebaño nos permite tomar otras decisiones. O sea que la posibilidad de que un tico en este momento pueda transmitir el virus es relativamente baja, pero no es cero. Entonces, la mascarilla debería considerarse una recomendación y obviamente le corresponderá a otras autoridades determinar que si va a seguir siendo obligatoria. Y es curioso porque muchos países en la semana pasada, por ejemplo España, determinó que ya no es obligatoria y nosotros no podemos aislarnos del mundo, no somos una isla en el planeta y si el mundo está cambiando, nosotros también tenemos que cambiar. Ahora, digamos, ¿cuáles serían los argumentos, verdad, de decidir en este momento eliminar la mascarilla? Hay países que ya, digamos, en lugares cerrados, incluso en el transporte público, ya no las están usando. Claro. Yo te diría que tal vez la forma sencilla de entenderlo es hacer una comparación. Si yo agarro un ejemplo práctico, digamos en un ascensor, en un autobús, que es un transporte público, hace un año la posibilidad de que una persona que tosía o que estornudaba transmitiera el virus era realmente alta. ¿Por qué? Porque no había gente vacunada, no teníamos chicos que se hubieran vacunado, muchos tampoco habían tenido contacto con el virus, que esto es muy importante, el contacto también genera inmunidad, también tenemos anticuerpos cuando una persona se infecta y por mucho, esa es la diferencia ahora. Si ustedes hacen un análisis profundo, la posibilidad de que una persona a la par mía pueda toser y que me transmita el virus es relativamente más baja que hace un año. Ahora, no es cero. Entonces yo creo que sí es importante tal vez adoptar una posición donde entendamos algo como lo que hizo el gobierno español, donde hablan de, bueno, no es obligatoria, pero se podría recomendar en un supermercado, en un banco, en un servicio público, eventualmente dependiendo si el paciente está con síntomas, por un tema ya más de responsabilidad personal y con la comunidad. Pero creo que es importante para explicarlo, porque mucha gente dice, pero no entiendo, si hace un año y medio era prácticamente obligatorio porque me iba a morir si no usaba la mascarilla, bueno, ahora estamos en un escenario diferente y no lo digo yo, ustedes lo pueden ver cuando tenemos partidos de la selección nacional, la estadio lleno, esta semana inclusive 2 conciertos grandes con mucha cantidad de personas, que eso nos alegra, es parte de la economía que se remonta, pero ustedes no ven una catástrofe sanitaria a propósito de los conciertos y los partidos de la selección, y ahí es donde tenemos que hacer un cambio, porque si no, vamos a quedarnos un poco atrás con el resto del mundo que sí va saliendo y toma la mascarilla en una forma más responsable, que repito, sí es útil, pero debería ser un tema más de responsabilidad cuando estoy en un espacio cerrado por protegernos no solo de coronavirus, sino de otros virus respiratorios. Ahora, sí es importante aclarar, ¿verdad?, que ya hoy en espacios abiertos ya no hay necesidad de utilizar, no es obligatorio utilizar la mascarilla. Pero como lo decías antes, mucha gente vemos caminando por los parques, incluso cuando uno sale, ¿verdad?, que todavía la utiliza y de repente no sé si sea por propia seguridad o porque siente que debería o que está en la obligación. Quizá que lo aclares.
Sí, sí, esto es muy importante. En realidad, voy a aclararlo desde el inicio de la pandemia. En ningún documento, en ningún lugar se dijo que teníamos que usar mascarilla en espacios abiertos, salvo en las paradas de autobús, que obviamente tal vez hay un poco más de aglomeración. Y esto es importante porque sí, no está indicado. Es más, sabemos que este virus se transmite especialmente en espacios cerrados de poca ventilación, pero un espacio abierto no es el escenario donde se transmite. Y esto quiero aclararlo porque muchas personas todavía caminan con la mascarilla, hacen inclusive ejercicio al aire libre con mascarilla, que eso no está recomendado, pero no de ahora, sino desde el inicio de la Claro. disposición. Ahora, también creo que es valioso aportar que para mucho paciente la mascarilla es un problema, Patri, es un problema desde el punto de vista de alergia, de inclusive irritación a nivel facial. Para un asmático puede ser un gran problema también. Entonces creo que estamos entrando en un punto donde de una forma responsable se puede analizar con más detenimiento, bueno, si el mundo está cambiando, Costa Rica debería cambiar o no, y también hacerlo de una forma responsable. Recuerden que nosotros no somos un país que haya tenido inclusive un cierre de fronteras, tenemos mucho turista que ingresa y que ya viene con esa nueva forma de comportarse, entonces también tenemos que irnos como acoplando, no solo porque hay que acoplarse, sino porque el virus ha cambiado, nosotros debemos cambiar también. Ahora, algunos epidemiólogos, doctor, señalan que todavía o recomiendan que todavía, digamos, en el transporte público, donde uno está muy cerca de gente que no conoce, ¿verdad? Y que puede venir con diferentes virus, no solamente el COVID. Y por otro lado, por ejemplo, cuando hace su visita a los hospitales, debería seguir utilizando la mascarilla. Claro, yo creo que tal vez lo importante, y concuerdo con ellos, realmente el concepto es, bueno, aprovechemos lo que aprendimos, así como aprendimos a mantener la distancia, a lavarnos las manos, la mascarilla es un elemento muy útil que no apareció en la pandemia, ya algunos países, por ejemplo en Japón, países de Asia, lo utilizaban. Es importante entender entonces para qué sirve. Sirve para evitar la transmisión en lugares de alto riesgo. Y alto riesgo sería, como lo mencionabas, en un hospital, en un supermercado, inclusive eventualmente tal vez en un banco, pero en espacios cerrados. Repito, que haya una posibilidad de que alguien a la par mía, tal vez yo no sé quién es y me pueda transmitir un virus, no solo COVID, cualquier virus respiratorio. Pero hay que hacerlo de una forma más racional, más responsable, no por el hecho, que es lo que a mí tal vez me duele todavía, que muchos ticos utilizan la mascarilla pensando que al ponérsela no les va a pasar nada, y realmente sabemos que es una combinación de más bien tener un buen tratamiento de sus enfermedades crónicas, mantener la distancia, y que la mascarilla es un elemento adicional, y que es útil, pero no podemos verla como el único elemento, y que más bien, por ejemplo, si eventualmente aquí se decidiera no hacerla obligatoria, que esto va a significar una catástrofe. No va a ser así. Más bien es un tema que tenemos que analizar, pero en función de que cada persona entienda, bueno, uso la mascarilla, pero para tal vez en un espacio cerrado protegerme o proteger al otro, si ando un poco engripado o demás, pero tal vez el concepto es ir cambiando de ese, tal vez obligatoriedad absoluta, extrema, a una medida un poco más racional en lo que estamos viviendo ahora, repito, porque estamos en otro escenario, Patri, y no lo podemos dejar de lado. Ustedes ven que en el mundo prácticamente todos los países están ya saliendo de las medidas, entonces creo que es importante que la mascarilla también sea tomada en cuenta, y especialmente porque nosotros tuvimos un cambio importante de medidas de restricción, pero la mascarilla quedó ahí, no se fue con la restricción. Entonces creo que es importante entenderlo, y no solo porque lo dice el doctor Estrada, o lo dice un epidemiólogo, o lo comentamos acá en el programa, no, es porque ya hemos logrado llegar a ese punto, lo que llamamos la inmunidad de rebaño, por las vacunas, por pacientes que ya tuvieron COVID, y por las familias que están en contacto con ellos también. Doctor Estrada, como siempre, muchísimas gracias por esta explicación, clarísimo el panorama, y vamos para adelante con toda la confianza del mundo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Patri. Así es, para adelante, y recuerden que estamos en el año de reconstruir, así que muchas gracias y para servirles como siempre. Muchísimas gracias.